Hola, tomando un café, vamos saliendo y les cuento. Hola, 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 un abrazo a todos. Salí, vengo acompañado, se dieron cuenta, de ahí les voy a contar quiénes son. Y voy en dirección al Paso Internacional Pehuenche, que está nevado. Vamos a ir a la nieve. Les voy a hablar, en este viaje voy a aprovechar de contestarle a un amigo que me preguntó cómo yo grabo. Bueno, yo no soy ningún experto, pero sí los puedo aconsejar y dar algunos datos. Y lo otro que quiero, paramos aquí a comer unas empanadas y ahora seguimos viaje. Lo otro que me quedó pendiente es hablar de que en el video anterior me mandé un Condoro, porque estuve hablando del neumático de la Versys y me equivoqué en la medida. En la rueda delantera, la Versys trae 100 90 19, ya, porque un amigo me escribió y me di cuenta que había cometido ese error. Así que como no quiero seguir mintiendo, lo arreglo, ¿vale? Más adelante les voy a empezar a hablar del tema que me preguntaron que cómo grabo. Seguimos. Y una cosa, estoy contento. ¿Se acuerdan que en el video pasado les dije que estaba a punto de llegar a las 4000 horas de reproducción? Las pasé. Así que lo que sí necesito que se suscriban y así me dan una manito, ¿vale? Suscríbanse y bueno, y un me gusta también y un comentario estupendo. Yo les contesto a todos los que me mandan mensajes y no me cuesta nada, así que seguimos. Bueno, partamos. Estaba nublado en Talca y hacía un frío, menos mal que ahora salió el sol y está agradable. Yo creo que todos partimos de abajo. Yo lo que les puedo aconsejar, miren, cuando se me ocurrió empezar a grabar, bueno, yo lo primero que hice, me compré un intercomunicador, no de los más caros, es un Intercom, un R1, les voy a poner la foto. Ese intercomunicador yo se los recomiendo, yo tuve otro antes, pero cuando compré ese la verdad que me gustó, porque además tiene cámara. Entonces empecé a grabar con ese intercomunicador que graba bien, la batería dura harto, me sirve para comunicarme con otros pilotos, para contestar el teléfono, para escuchar música, le puedo hablar también y me busca algún mapa, me busca alguna dirección, está conectado al teléfono. Bueno, y partí con eso y me compré una cámara GoPro de acción y hice lo mismo que están haciendo ustedes ahora, escuchar a alguien que tenía un poco más de experiencia que yo en ese tiempo y empecé a sacar deducciones y me compré una GoPro, pero la 4, no la 3, que es barata, no es cara, y es una cámara pero súper buena, carne de perro, graba 4K, es fácil usarla. Ojo, siempre a las cámaras hay que colocarle una buena tarjeta de 64 para arriba, ojalá 128, y que sea de alta resolución, porque si no, ahí la cosa se pone mucho más lenta. Bueno, y al final grababa también con otra cámara que tenemos todos. Sí, tenemos todos. ¿Y qué es el celular? El celular, los de gama media, no estoy hablando de los más caros ni de los más baratos, traen unas cámaras pero extraordinarias, que uno puede hacer montones de cosas. Lo que pasa es que uno tiene que aprender
a ocuparla. Yo me puse a investigar, a mirar y de a poco me mandé unos videos que ni yo los quiero ver, porque uno cuando parte empieza a ver los videos los primeros y dice wow. Pero bueno, es la única manera de aprender y de a poco uno va mejorando, va arreglando. El tema del audio también, en el caso de los que me están viendo y que quieren grabar viajando en moto, es complicado, no es fácil. Yo empecé a pegar el audio encima, hay que editar, que se te pegó la cámara, que la tarjeta se llenó. Entonces uno con el tiempo se va dando cuenta que es lo más práctico. Bueno, y como les cuento, yo grababa con el intercomunicador, que lo llevo puesto en el casco, con una cámara GoPro, que ya les di el modelo, la 4, que esa fue la primera que salió con estabilizador, o sea, la 3 no lo tiene, entonces yo les recomiendo la 4. Y con el celular. Ya después empecé a investigar, y es más, les voy a contar algo ahora porque voy a probar una cámara que sé que es extraordinaria y ustedes se van a dar cuenta, es la Inter 360 X3, que es la última. Y creo que hace maravilla y todo el cuento. O sea, al final del video les voy a decir si realmente la encuentro tan fantástica o no, porque es primera vez que la ocupo. En el camino les voy a ir contando algunos lugares que vamos a visitar y les aconsejo que vean, porque arriba este paso es uno de los más lindos y cuando está con nieve estamos arriba en la montaña con unas cumbres tremendas y todo nevado. Así que en el camino les sigo hablando para que veamos un poco el paisaje y además escuchemos un poco de música que me encanta. Y la voy a poner más despacio porque también me dijeron que a veces colocaba la música un poco más fuerte. Entonces se dan cuenta si uno va aprendiendo de a poco se aprende. Así que los que quieren hacer esto, partan con el teléfono, con un comunicador, el dato que le estoy dando yo es bueno. Y con una cámara no de las más caras, después uno va mejorando. Yo estoy en esa etapa de mejorar la cámara, mejorar el intercomunicador y tratando de hacer las cosas mejor, porque nadie nace sabiéndolo todo.
tuve que aprender a hacerlo. Y todo lo hago en el celular, o sea, le coloco la música, lo que ustedes ven escrito, y bueno, y espero, o sea, tengo el notebook malo incluso, comprarme un computador porque cada día se complica más porque los videos son más pesados y uno también al ir mejorando las técnicas se va mejorando el peso de los videos, es todo un cuento, pero bueno. Pero de verdad quería contarles, o sea, todos los videos, este video que estoy haciendo lo hice en el celular. Y después les voy a contar por qué otras cosas, aparte de la cámara Inter que estoy tratando, esa cámara es cara. También hay unos, bueno, me he ido enterando, unos micrófonos que tienen un alcance como de 200 metros, que son Polytan, yo les voy a poner las fotos para que sepan. Y claro, y uno va invirtiendo en cosas que son más caras y son de mejor calidad y que simplifican todo el cuento, porque al final es así. Entonces, también está el tema de un dron. También quiero ver más adelante si me puedo comprar un dron para hacer algunas tomas aéreas que también hace un poquito más agradable el video y le pone un poquito más de color, por decirlo así. Entonces, bueno, hay muchos detalles. En la cámara que les hablaba, yo la compré de ocasión, ni siquiera la compré nueva. Uno se mete en las páginas y hay un montón de gente que tiene cámaras que están nuevas y que no las ocupan. Entonces hay mil formas. Solamente hay que ir aprendiendo y las cosas se van dando paso a paso. Ahora vamos a llegar al sector del Médano y después ya yo creo que pasado el retén, la mina, empieza ya la nieve. Entonces voy a tratar de contarles lo que más pueda, porque arriba quiero no hablar tanto para que realmente no se entretengan conmigo, sino que vean el paisaje, porque la verdad que es lindo. Bueno, y también van a hablar un poco de amigos y vamos a hacer grabar el viaje natural, como es. Así que seguimos.
Hola, hola, un abrazo y miren, les voy a mostrar acá donde estoy, un poquito con esta cámara. Debo estar aproximadamente a unos 12 kilómetros, yo creo que un poquito menos, de el límite, pero como les conté anteriormente, está cerrado. Pusieron una barrera. Así que ahí estamos. Probando juguete, este corta el brazo. No tengo un brazo más largo, pero aproveché de ponerle este trípode. Se supone que ahí nos está filmando como que algo, como un dron. Claro, el palo ese lo elimina. Pero ya hay dos cosas que me van gustando. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que va a parar y el botón del lado de acá es el que enciende. Y es duro, no es como el de la GoPro que va arriba. Entonces cuando uno lo aprieta arriba, uno lo siente. Estamos hablando que uno va manejando cuando la ocupa. Entonces, mientras más rápido y más fácil, es mejor, ¿cachai? Ahora yo sé que la grabación va a salir el después, que si se puede, porque ahora está grabando en 360. A nosotros nos está grabando así entero. Hola. ¿De quién es esa moto? ¿De quién es la luz prendida? Ah, a mí es que me gusta gastar batería. Es que la luz prendida de la moto. La vamos a apagar porque si no, me vino a avisar el muchacho. Extraordinario. Bueno, aquí les voy a mostrar otro poquito. Este es la MIT 2. Sí, no, pero también todavía sigue el problema de la luz de freno. Del freno se le enciende. ¿Por qué? ¿Queda pegada a ti? ¿Sí? Ah, ¿te queda pegada pero la de freno? ¿A ti? ¿A mí? Sí. Ah. Ah, ya, si la otra vez estuve. ¿Se prende y se va a pegar? Sí. Va frenado como fuera frenado. No, ese es un sensor que le cambié la otra vez, puedes que revisarlo. Es un sensor. Bueno, vamos a hacer Sí, pues no salís nunca. Yo tampoco salgo en mis fotos. Sí, pues sí. No sé. le ofrecí. Hola. No sé si hay a aceptar la oferta, pues, mano a mano. Sin pagar diferencia. Ah, No, Nacho, cambiáis la tuya por esa, ¿no? no, en esta hay que ser demasiado buen piloto. Pero sí que Esta era Petroliva. bueno, me están filmando porque yo generalmente no salgo nunca. Así que, espérate, me dio ¿Calor? sí, me dio calor. Andamos en, la tuya es la de allá, la de Orland, la Cagua y la 900. ¿Tú estás seguro que el tipo decir que él cierra para que la gente se pare acá? Sí, ¿Esa es la idea? por lo menos hoy día. ¿Sí? Sí, se está haciendo un venenito. ¿Pero eso es legal? Oye, como vienes tirándose en el... Ya, Nachito, te pasaste. Gracias.
Bueno, me encuentro en el Paso Pehuenche y justamente no pude llegar a La Habana porque está todo cerrado, hay nieve, así que cortaron el tránsito para vehículos, motos, y hasta aquí llegamos. Ahí está la gente tirándose en la nieve y bueno, les voy a presentar a las amigas. La primera es la BMW 310, esa es de Nacho. Después tengo una BMW 1200, que es de otro amigo. Y acá tenemos una Triumph 900. Les voy a mostrar más o menos una vista. Oye, a ver, póngase aquí para la foto, por favor. Primero, Nacho, ¿qué moto andas trayendo tú? Más fuerte, por favor. Ya, Ronald. S1200, una Triumph Tiger 900 Rally Pro. No, GT Pro. GT Pro. 900. Bueno. Ya, amigos, un viaje lindo por el día. Ustedes vieron el lugar, la nieve extraordinaria. Aproveché este video para mostrarles este lugar, rectificar el condoro del neumático del video pasado cuando andaba con la Franchuca que anda de viaje, y les recomendé lo que yo ocupo. Estoy probando la Inter 360. Me cuesta acostumbrarme, pero yo sé que la cámara, tengo claro lo que hace. Y al final hay que acostumbrarse, porque esa cámara es como que me evita 2 cámaras. O sea, hago 10 cosas que tendría que hacer con 3 cámaras y ocupando una. Más un tema de resolución, tengo que ver el programa, si es fácil descargarla y todo el cuento. Así que un abrazo grande. Acuérdense que siempre les digo, yo nunca soy muy bueno para pedirlo, la verdad que no me gusta, pero los videos se están viendo. Lo que necesito es que se suscríbanse y así me ayudan. Es gratis, no cuesta nada. Así que nos vemos en el próximo video y a casa. No, vamos a pasar a comer a un restaurante y después nos regresamos a Talca. Hablamos, cuídense.